portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y nos vamos vía telefónica y Skype con Olga Leticia Moreno. Es la nueva coordinadora de la Coordinación Nacional de Juntas de Asistencia Privada y Organismos Análogos en la República Mexicana. ¿Cómo estás, Olga? Muy buenos días. Buenos días, Tere. Muchas gracias por la invitación y saludando a tu audiencia y a ti con mucho cariño y a todos tus colaboradores. Muchas gracias. Dime, ¿cómo recibes la CONAHAP? ¿Qué retos te han dejado de tarea y qué vas a hacer en adelante? Mira, yo creo que es muy interesante CONAHAP porque estamos hablando de la gente buena del país, de la gente que trabaja por la gente a través de las organizaciones asistenciales, prioritariamente los que atienden a los grupos más vulnerables, adulto mayor, niños, discapacidad, salud. Me da la impresión de que a veces la propia población no las percibe. ¿Por qué? Porque están de alguna manera eclipsadas por las organizaciones asistenciales y hay gente que no marca la diferencia entre la una y la otra. Las organizaciones ciudadanas participan, hacen propuestas y las organizaciones asistenciales resuelven problemas, van de la mano con los que menos tienen, son un ejemplo de amor y de compromiso ciudadano. Entonces, al aceptar la CONAHAP, que es un honor para nosotros porque somos una junta pequeña, pero que esas carencias nos permiten dimensionar las necesidades de las organizaciones asistenciales. Mira, Tere, nosotros hemos ido siempre a la capacitación de lo sustantivo y atender lo importante de las organizaciones, que es la operación de las mismas. Entonces, nuestras jornadas de capacitación se concentran en norma de protección civil, norma de protección ciudadana, transparencia, las reformas fiscales, primeros auxilios para adulto mayor, derechos humanos, algunas de prevención de accidentes. Hemos tenido una serie de capacitaciones que los llevan a elevar su capacidad, pero también a valorarse como instituciones que son y cómo trabajan. A mí me encanta esta posibilidad de estar al frente de la CONAHAP y por eso hemos girado ya algunos oficios tomando en consideración los aspectos que tenemos que poner sobre la mesa, sobre la agenda nacional de conflictos. Antes de ello, sí me gustaría que respondieras a una inquietud social. Pues en general la sociedad civil organizada, no organizada, con una figura jurídica o no, en general la opinión pública, nos preocupa qué es de las juntas de asistencia privada cuando sus gobernadores son personas corruptas, personas declaradamente públicamente corruptas, que están en proceso de ser analizados sus casos jurídicamente, judicialmente, a lo mejor serán sancionados como corresponde a sus malas acciones de hurto a la nación mexicana, de hurto a las arcas o bienes naturales de sus estados en donde quiera que ellos estén. ¿Cómo se mantiene pues libre? Se está congelando. Sí, ¿cómo se mantienen las juntas de asistencia privada libres de la contaminación política que sus gobernadores pudieran representar en sus estados donde hay junta de asistencia privada? Bueno, las juntas de asistencia privada se brindan a sí mismas a partir de que en ellas se encuentra la gente buena. Yo la semana pasada me hicieron un reportaje y yo les decía que en las organizaciones asistenciales está la gente buena de Chihuahua. La gente con su ejemplo cotidiano nos da una imagen de compromiso social, de coadyuvancia a la gobernabilidad, pero no voltean a verla, lo que te decía que a veces se eclipsaban. Entonces, ¿cómo blindar a las juntas de asistencia?
blindarlas a partir de la transparencia y del compromiso que tengan con las organizaciones. Primero, evitar el manejo político de las juntas. En las juntas, aquí al menos en Chihuahua, el valor de todas es en función de su trabajo, su compromiso, la huella y cómo trasciende. Los colores aquí no importan. Nosotros tenemos un comité dictaminador. Primero, emitimos una convocatoria pública por el apoyo que damos a gasto operativo, que es un apoyo solidario que no es grande, pero que nos permite tener vigencia con ellas, estar actualizando cómo están sus informes y realizando visitas a las mismas. Es muy cercana la relación que nosotros tenemos con ellas. Entonces, lo primero que fue cuando llegué a la Junta, dije, vamos a crear una metodología, primero, que nos permita dar transparencia. Segundo, que tengamos una visión de justicia. Tercero, que las organizaciones se sientan participantes y que no pregunten cómo se dictamina en la Junta, cómo se selecciona a la gente que vamos a apoyar. Entonces, la convocatoria es pública dentro de esa metodología. Se publica en todos los diarios del Estado con los requisitos para participar en la misma. Recibimos las solicitudes. Al recibir las solicitudes e integrar los expedientes, convocamos un comité dictaminador en donde están las organizaciones más representativas del Estado, las que trabajan y tienen calidad moral. Tenemos Damas Vicentinas, Casas de Cuidado Diario, BIFAC, Centros de Integración Juvenil, Magnanimitas, la Red de Discapacidad, la Red del Noroeste, tenemos a la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad de Ciudad Juárez, la Universidad La Salle, tenemos a la Coordinadora Estatal para las Adicciones para que ellos nos marquen, o sea, cuáles son las que se deben apoyar, porque adicciones nosotros, o sea, no las contemplamos primero porque no están en el área asistencial y existe un órgano que las regula, que les canaliza, que las apoya en capacitación. Las que teníamos en la Junta nosotros no las eliminamos, las seguimos considerando y nos abocamos a ellas. Por ejemplo, con ellas somos muy insistentes en el rubro, en todos los albergues del expediente clínico. Muy bien, entonces podemos decir que independientemente de que los consejos de vocales de cada junta de asistencia privada están sentados como parte del consejo, miembros del gobierno local del que se trate, están el representante de la Secretaría de Hacienda, de la Tesorería, de la Secretaría de Salud, de la Sedesol, de a lo mejor de la Secretaría de Educación. No, en el Consejo nada más tenemos a grupos vulnerables, el Instituto de la Mujer y una persona más de la Secretaría de nosotros, y en el caso, por ejemplo, del Centro para las Adicciones que norma. Y en otras juntas de asistencia privada, es que te estoy entrevistando como coordinadora tú de la Coordinación Nacional de Juntas de Asistencia Privada. En otras juntas hay más representantes de gobierno, pero nunca rebasan el número de los representantes del sector privado. No, nosotros tratamos de dar un giro en ese sentido para blindar moralmente a las juntas. Estamos mandando una propuesta al señor presidente como CONAJAP para pedirle que por favor envíe el decreto, o que él lo cree o lo trabajen sus asesores para la creación de juntas de asistencia en el país y podamos homologar hasta donde sea posible. ¿Por qué? Nos cuentas de esto después de un corte. Vamos y volvemos. Este punto es súper importante. Volvemos. Gracias.
Continuamos contigo, que se nos había ido la señal. Olga Leticia Moreno, coordinadora de la Coordinación Nacional de Juntas de Asistencia Privada y organismos análogos en la República Mexicana. Olga, nos platicabas que ustedes han enviado al presidente de México una solicitud que dicte un decreto. Para la creación de juntas de asistencia. A ver, nos interesa que todo el país pueda homologarse hasta donde sea posible, porque algunas ya tenemos un perfil definido. Entonces yo creo que al ser juntas de asistencia social privada, debemos priorizar en las organizaciones de asistencia social. Si para la gente que no tiene mucho conocimiento de la comprensión de lo que son las asociaciones de asistencia social, podemos decir que el DIF es la asistencia pública y las organizaciones asistenciales de la sociedad civil son los particulares de buena fe prestando un servicio a los que menos tienen, a los grupos más vulnerables. Entonces, la Junta, yo les decía a algunas personas, tenemos que rescatarla y irla perfilando como debe ser. ¿Por qué? Porque no somos Junta de participación ciudadana, no somos Junta de cultura, no somos Junta de ecología, no somos Junta de derechos humanos. Tenemos un poco de todo, pero tenemos que priorizar en lo sustantivo de la asistencia social privada, las organizaciones asistenciales. Entonces hemos mandado esa carta al señor presidente con copia a los dos presidentes de las comisiones de grupos vulnerables, tanto en el Senado, la senadora Lilia Merodio, como en la Cámara de Diputados, el diputado Gustavo Madero. Hemos también pensado que esto debe ser algo que se extienda hacia otros organismos gubernamentales para que tengan una conciencia clara de lo que son las organizaciones asistenciales. De igual manera, hemos mandado a la Comisión Federal de Electricidad solicitando una tarifa específica para los albergues de niños, adulto mayor, discapacidad y salud. Estamos conscientes que hay instituciones, fundaciones grandes que no tienen problema para la cobertura de sus servicios, pero también estamos ciertos que hay organizaciones que batallan para pagar su luz. Entonces, vamos a buscar apoyarlos en lo que debemos. Por otro lado, también tenemos otra perspectiva desde el lado económico. Muchas reciben donativos en especie y pocos donativos de carácter económico, en efectivo. Entonces, sus cuentas siempre están en ceros. Sí. Entonces, muchas veces batallan para mantenerlas. ¿Por qué? Porque no pueden pagar los costos del manejo de cuentas. Estamos mandando también a la Comisión Nacional Bancaria la posibilidad de que ellos consideren a estas organizaciones que son modestas y cuyo desarrollo institucional no les permite costear su manejo de cuentas. En el caso también de Protección Civil, hemos mandado también un comunicado, hemos estado encontrando cuáles son los vacíos que existen y dónde tenemos que trabajar para dejar huella, porque el tiempo se pasa muy rápido. Entonces, en el caso de Protección Civil, también lo vemos, es necesario, es sumamente necesario que exista la protección civil en los establecimientos, porque vimos lo que pasó en Sonora, pero eso no implica que se tengan que pagar costos tan altos y que se les dé un trato de empresas cuando son coadyuvantes de los estados en materia de atención a los grupos más vulnerables. Entonces, debe considerarse un apartado en donde se visualicen los albergues de niños, los albergues de adulto mayor, los albergues de discapacidad, los albergues de migrantes y los albergues de adicciones. Excelente. Teniendo en cuenta su perfil específico, porque no es lo mismo el desalojar un albergue de niños a un albergue de adulto mayor, o un albergue de discapacidad, o un albergue de adicciones, o un albergue de migrantes. Cada uno tiene su perfil específico, pero también, o sea, los que atienden a la protección civil en los estados, de acuerdo a la ley, no tienen la capacidad y canalizan a particulares. Y los particulares, por decirte, les dan cursos de primeros auxilios de 6 horas, y les cobran alrededor de 900 pesos, 700 lo menos.
Nosotros les dimos el año pasado un seminario de protección, de primeros auxilios, separamos adulto mayor y niños, Sí. y les dimos 50 horas con la Universidad Autónoma de Chihuahua, Sí, sí. separando y yendo a lo específico. Fue maravilloso verlos, o sea, salían Sí, encantados. Fueron dimos 50 horas. cuenta de ello en una nota informativa. Ahora me Sí. gustaría que nos platiques esto de la CONAHAP para poder que CONAHAP logre incidir en la creación de nuevas juntas de asistencia privada a fin de que haya una en cada estado de la República y que se homologue la ley de instituciones de asistencia privada. Platícanos un poco de las diferencias que notan ustedes, presidentes de las distintas 16 juntas de asistencia privada que existen, las diferencias que ustedes notan entre sus consejos de vocales en cuanto a número de representantes del gobierno, porque sí que queremos que la ciudadanía mexicana no pierda de vista que ser IAP es una ventaja, que sigue siendo garante de la honorabilidad de las instituciones y que entre pares, es decir, entre representantes de todas y cada una de las IAP, se observan y se exigen transparencia y honorabilidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre el número de representantes de gobierno y representantes del sector privado en los consejos de vocales de todas las juntas de asistencia privada? Yo creo que la particularidad que debe existir, primero, que exista mayoría de representantes de las organizaciones, pero que sean organizaciones representativas, porque a veces te van por rubros, y hay rubros cuya representación es muy pequeña y no tienen un peso específico, pero sí tienen un peso político o de otro tipo hacia el interior de las organizaciones. Nosotros en la Junta de Chihuahua, y algo que se debe considerar para después poder entrar, es que muchas asociaciones civiles que no son IAPs tienen una gran calidad moral y tienen un trabajo moral que la respalda. Te voy a citar uno, por ejemplo, Damas Vicentinas. Damas Vicentinas es AC, no es IAP. En la ciudad de Chihuahua, Damas Vicentinas tiene 13 establecimientos, desde albergues hasta comedores comunitarios para tratar a los niños de presos, y es AC. Entonces nosotros hemos buscado que lo que se persiga es que el objeto sea asistencial. Claro, Entonces, algunas aceptan transformarse y otras no. ¿Por qué? Porque hay de todo en las IAPs. ¿De qué manera una AC puede acatar la ley de instituciones de asistencia privada sin cambiar la figura jurídica? Vamos a un corte y nos explicas. Volvemos. Sí.
Continuamos en Anunciación TV con Olga Leticia Moreno desde la Junta de Asistencia Privada de Chihuahua, pero ella en este momento representando a las juntas de asistencia privada en todo el país. Olga, te preguntaba, ¿cómo una asociación civil puede acatar la ley de instituciones de asistencia privada de su estado, aunque no cambie de figura jurídica? ¿Qué convenio hace con el estado, con el DIF nacional, el DIF local, la Sedesol, Indesol, la misma junta? Mira, todas las instituciones de asistencia social son normadas no por una sola ley, sino por varias leyes. En el caso, por ejemplo, de Chihuahua, vamos haciendo un ejemplo, nosotros creamos ante un vacío de ley lo que ahorita se está viendo a nivel nacional para los albergues. Creamos la Mesa Interinstitucional de Albergues, en donde está el DIF estatal, la Junta de Asistencia, Protección Civil y COESPRIS. ¿Por qué? Porque los albergues, tienen que ser supervisados y deben cumplir con la norma sanitaria. En la norma sanitaria vamos a contemplar 2 asuntos nada más, o 3 que pudiera ser. Por ejemplo, el manejo de alimentos y el expediente clínico al que hacía alusión. En el caso de protección civil, deben cumplir con protección civil. En el caso del DIF, y los niños tutelados deben cumplir con lo que la norma de protección a los niños establece. Deben cumplir también en protección civil con la prevención de incendios, con la evacuación, con una serie de normas. En el caso de los recursos que se reciben, deben cumplir con la norma que establece el Instituto de Transparencia y son también auditados por la Auditoría Superior del Estado. Entonces no es solo una norma. Por eso nosotros les damos permanentemente los cursos de actualización para que ellos vayan entendiéndolo como algo muy cotidiano. En el caso, por ejemplo, de las auditorías, de la Auditoría Superior del Estado, ya todas las instituciones dicen, ya casi subí todos mis papeles, licenciada. ¿Por qué? Porque ya se hicieron a esa costumbre de rendir, de sus cuenta de sus recursos, y es muy fácil, es muy cotidiano. Nada más vamos simplificándolo, ¿verdad? Para que no entren en una dinámica en donde los agobien también con una serie de requisitos que no puedan cubrir. Entonces, son muchas las normas, no es una sola la que cubre. En el caso de los albergues de adulto mayor, pues entra grupos vulnerables, entra la ley de protección al adulto mayor. Estamos permanentemente con los cursos, con derechos humanos, de los derechos del adulto mayor, los derechos del niño, los derechos del discapacitado. ¿Para qué? Para que también estén sensibilizados. Y creamos un taller ligado a estos cursos específicos por área, en donde manejamos cultura de la legalidad, justicia restaurativa y valores. Y lo hicimos en el ámbito de que pudiera manejarse como algo interactivo, que pudieran participar y pudieran relajarse y poder exponer algunas situaciones que viven de conflicto y puedan mediar hacia el interior de sus instituciones. Muy bien. Ahora, Olga, si el gobierno trata mal a un ciudadano, el ciudadano acude a levantar una demanda ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y este organismo... O estatal de cada uno. Claro, o estatal de cada uno, y estos organismos darán una recomendación que se hará pública a través de los medios de comunicación al funcionario o instancia gubernamental que no haya hecho bien por la ciudadanía, que haya al contrario violado los derechos humanos del ciudadano. Ahora, si una organización no lucrativa que no acata la ley de instituciones de asistencia privada incurre en un delito y un daño a las personas beneficiarias, o está hurtando el dinero de los donantes, pero nadie la vigila propiamente porque no depende de ningún órgano rector como es la Junta de Asistencia Privada.
¿puede la Junta de Asistencia Privada de cada estado de la República Mexicana recibir la denuncia del ciudadano que se queja de aquella asociación civil o aquel movimiento social o aquella organización que incluso sin figura jurídica opera en alguna actividad de aparente asistencia social privada? ¿Puede intervenir la Junta de Asistencia Privada en defensa de los derechos humanos de las víctimas de esos movimientos? La Junta específicamente no, pero por decirte, la Mesa Interinstitucional de Albergues sí. Recibimos nosotros una denuncia, por ejemplo, de un albergue y automáticamente como grupo colegiado atendemos esa denuncia y hemos clausurado y hemos canalizado también hacia la autoridad respectiva a quienes en un determinado momento enfrentan alguna denuncia, ya sea de abuso, de lo que sea, pero sí se actúa. ¿Por qué? Porque se tienen que sentar precedentes. A mí me parece que esto de la Mesa Interinstitucional de Albergues, que se creó ante la necesidad de vacíos de ley, pues pudiéramos nosotros transmitirla a nivel nacional. Y cuando viene la gente del DIF nacional, ha elogiado el trabajo de esta mesa y del hecho de que nosotros desde un inicio hayamos trabajado en forma colegiada, porque incluso, o sea, cualquier situación que se presente en alguno de los albergues, de inmediato la mesa puede convocar a una extraordinaria, pero aún así, si no lo hace, o sea, nada más es alguna denuncia que no se considera grave, entonces de inmediato fluye la información entre todos, de decir, la tiene la Junta, qué calificación obtuvo, cómo está el expediente ante la Junta, la tiene Protección Civil, ya le hicieron visita, que se le marcó en la visita, ya la visitó Derechos Humanos, ya esto, y entonces se integra un expediente, y ahí es cuando se procede a las clausuras, pero no hemos dejado pasar bola. ¿Por qué? Porque es importante sentar un precedente y que tampoco a la gente buena que trabaja la vayan a desprestigiar. Excelente. Mira, a veces la gente dice, no, que los tienen mal a los ancianitos. No. Hay que segmentar también el nivel de la organización. ¿Por qué? Porque hay gente que está en condición de calle y que para ellos tener un colchón a nivel de suelo y un plato caliente es maravilloso. Claro, y no soportan otra cosa más lujosa que eso, claro. Ahora, Olga, nos queda un minuto en esta entrevista, independientemente de que nos va a encantar acompañarte en tu gobierno como pues coordinadora de la Coordinación Nacional de Juntas de Asistencia Privada y dar difusión a todas las iniciativas que surjan de cada reunión de la CONAHAP contigo a la cabeza. Dinos, ¿qué deseas para México con el apoyo, el esfuerzo y el trabajo de todas las IAPs, que son más de 3,000 las que hay en la República Mexicana? De las IAPs y de las ACES con perfil asistencial. Deseo que la sociedad voltee a verla, que les dé el reconocimiento que merecen, que las acompañe de manera solidaria en esta lucha por hacer de México un mejor país. Yo creo que ellas, mira, se habla mucho, por ejemplo, de cultura de la legalidad, se habla mucho de fomentar valores, se habla mucho incluso ahora de resiliencia y de clúster sociales, que le llaman. Entonces, nacen términos y todo. El coaching, que es el liderazgo, ellas ejercen de manera natural el liderazgo. Ellas son resilientes. ¿Por qué? Porque cada día luchan por sacar adelante esta institución. O sea, los términos modernos que se manejan para vender cursos de análisis y todo, son ajenos a la realidad que ellos viven, pero ellos, más allá de los términos, sientan un presente valor ciudadano, y en la gobernabilidad de este país son básicas. ¿Qué haría el gobierno si nos entregan a todos los adultos del país que cuidan? Un ejemplo, aquí en Chihuahua nada más hay 100 casas de cuidado diario.
Así es. Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Olga, que así sea, que todos miren cómo actúa la sociedad civil organizada, que miren cómo actúa y se organiza la CONAJAP, la Coordinadora Nacional de Juntas de Asistencia Privada y organismos análogos, y que sea ejemplo del buen gobierno, para cada estado de la República Mexicana y para toda la nación mexicana. Un abrazo y pues felicidades. Estamos a tus órdenes para dar difusión a las buenas noticias de la CONAJAP. Igual, que Dios te bendiga y felicidades por difundir a la gente buena. Gracias. Amamos Chihuahua, por cierto, Felicidades. Igual, nosotros al DF. A todos Chihuahua. Ahora arriba el norte, y si no, que miren el mapa, dicen. Un abrazo, bendiciones. Gracias, un abrazo.